Hola a todas, a todos y muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Región F, nuestro programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso, y que como siempre tiene una gran invitada para conversar estos minutitos que siempre se nos hacen cortos, ¿cierto, Fabi? ¿Cómo estás, Así es, mi Fabi? querida amiga, un gusto saludarte, preciosa. Y antes vamos a conocer a nuestra invitada. Exacto. Pero la vamos a conocer a partir de la siguiente nota que prepararon nuestros chiquillos y chiquillas de CAI. Vamos a la nota. Seguramente has visto sus obras llenando de color las calles de nuestra región. Con un estilo que ya se convirtió en su marca, donde las mujeres son protagonistas, Valentina Fuentes Posada, conocida como Vale Clave, ha transformado muros grises en relatos visuales llenos de identidad. Es diseñadora gráfica, artista visual, docente, gestora cultural, muralista y apasionada por los derechos de las mujeres y las infancias. Desde hace años, combina el arte con el diseño, el color con la crítica social y lo personal con lo colectivo. Su estética, inspirada en el cómic, se expresa en murales, ilustración, cerámica, animación 3D y más. Además de dirigir su proyecto personal, Vale Clave, Valentina también es profesora de muralismo e ilustración en espacios como la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, la Universidad de Viña del Mar y Balmaceda Arte Joven. Soy Vale Clave. Hoy, en Región F, conversamos con ella sobre el arte público, identidad, docencia y ese impulso creativo que la ha llevado a llenar de vida los muros de esta región. Increíble invitada, así que la vamos a saludar al tiro. ¿Cómo estás, Valentina? Mucho gusto tenerte acá con nosotras. Mucho gusto, muy bien, estoy muy bien, gracias. Agradecida de que estés acá, ¿verdad? Nosotros dijimos que lo íbamos a decir en cámara, pero somos tus fans, conocemos tu trabajo. Uno que se traslada, digamos, por todo lo que es la quinta región, ¿verdad? Desde el interior, pasando por la avenida Tener España. dos manos izquierdas, no ser capaz de dibujar ni un triángulo. Claro, entonces es una cosa como entre conocer el trabajo y además admirarlo. Exacto. Profundamente. Profundamente. Me toca a mí, querida amiga, abrir los fuegos hoy día. Valentina, tu trabajo ha logrado transformar muros grises en relatos visuales que dan identidad a los barrios de Viña del Mar, de Valparaíso y también de Santiago. En un país donde solamente, y las cifras son bastante taxativas en aquello, el 4% de los artistas tiene contrato indefinido y más de la mitad debe buscar ingresos secundarios, y donde la frase clásica cuando alguien quiere estudiar algo ligado al arte es «te vas a morir de hambre». ¿A qué le atribuyes, Vale, que tú hayas podido destacar en un espacio que en el fondo es difícil? Y también, de alguna otra manera, cómo, y lo conversamos brevemente fuera de cámara, cómo también sientes que eso sirve de inspiración para que otros artistas también vean que es posible, que se puede. Bueno, todavía hay cosas que no me explico mucho cómo suceden o cómo van sucediendo, pero yo siento que mucho tiene que ver con la perseverancia, con la insistencia y como la porfía. Porque esa frase que todos nos dijeron en los 90 de te vaya a morir de hambre, me la dijeron. Entonces yo estuve en la búsqueda constante de como esto no está bien y me gusta, pero estoy haciendo algo que no debería estar haciendo por muchos años. Incluso por muchos años me cuestioné como, ¿será bueno que lo siga haciendo? ¿Será bueno que esto es un hobby? Tengo que buscar algo más estable financieramente. Entonces yo creo que fue desde que yo maduré un poco y dije, bueno, esto tiene que funcionar. Así que yo creo que un poco por ahí, como insistir. Yo voy a seguir con las cifras tristes. ¿Ah? El 2023 el presupuesto público en cultura alcanzó poco más de 270 millones de pesos. Y eso equivale más o menos a un 0,3 del gasto total que hace el país en todo. Paralelamente, en el área educacional, el arte cada vez se ha ido relegando más porque hay que preparar matemática, porque hay que preparar lenguaje, porque la PAES, el SIMS, etcétera, todo como muy pragmático, ¿no? ¿Qué responsabilidad crees tú que tiene el Estado en este sentido, los gobiernos, pero sin como apuntar a ninguno en especial, digamos, y los otros actores alrededor en esto de haber dejado que el arte pasara a segundo o tercer plano en los colegios y que quede un poquito de lado? Sí, me parece que es algo que tiene que modificarse 100%. Y obviamente yo no dependo mucho del Estado, pero estoy en el sistema y me tiene que interesar y siento que sí tiene protagonismo de que financieramente tenga un sustento mayor. Como tú decías, la cultura y las habilidades blandas son necesarias,
No solamente como en mi ejemplo, como profesionalizar lo que uno hace el oficio, sino que también como hobby o como terapia. La gente necesita crear porque sí. Los niños a veces, a mí me ha pasado mucho que llevo clase de todas las edades y todos dicen, es que yo lo hago mal, es que no lo voy a hacer porque dibujo feo. Y no es eso, nos enseñaron mal desde el comienzo. Es como, él es talentoso y los demás, mírenlo. Y no es así, las escuelas deberían entender que es necesaria la educación física, la música, experimentar, improvisar, equivocarse. Y eso te lo da la cultura, el equivocarse y sacar un beneficio de la mancha, de un instrumento desafinado. Entonces yo creo que sí, que deberíamos volver a abrazar eso, porque es necesario y nos conecta. Y recordaba justamente a la directora del Museo Artequín, que también en el fondo hacía una reflexión muy similar a la que acaba de hacer Valentina, respecto a la importancia también del arte como forma de expresión para la salud mental. Entonces, en una sociedad donde además, después de la pandemia, ¿verdad?, hemos quedado tan dañados emocional, psicológica, donde el tejido social también de alguna otra manera se rompió. Sobre todo ¿Cómo- los sectores más vulnerables. sobre todo los sectores más vulnerables en el fondo? Finalmente, el arte, que parece tan elitista para un niño, yo, bueno, lo comentamos también fuera de cámara y la gente ya lo sabe, que fuimos mamás geriátricas y que tenemos, ¿verdad?, unas guaguas de 6 y de 4 años. Y yo siento también al revés, que no hay nada más democrático que el arte, que un niño con un lápiz, con una hoja, incluso a veces una hoja que está ocupada, yo a veces a quien nos la han rayado encima de las pruebas sin corregir, ¿verdad? Es súper democrático y el niño ahí puede expresarse y también pasan cosas a nivel, como te decía, emocional, expresivo. Neurocognitivo, y eso está estudiado. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia, no solamente como muralista, sino que también como profesora con esos niños y niñas? Sí, tú dijiste algo súper como clave, que a veces nos hicieron pensar que esto era para algunos, porque los museos llevaban un tipo de técnica y a veces se da. Si vamos a algún museo, está la figura humana, está esta cosa que es bien familiar, como visible, como bien fotográfico. Y si tú no pintas al óleo, como que no encajas ahí. Entonces, yo creo que mucha gente ve eso y no se siente suficiente como para llegar a estos espacios elitistas, como decíamos. Pero ahora yo creo que también es un trabajo social de entender que yo puedo hacer lo que yo quiera, no tengo las mismas proyecciones que quizá alguien que está en un museo o es profesional o quiere estudiar. Todos tenemos misiones y metas diferentes. Entonces, yo creo que igual es necesario, como en mis alumnos yo les digo, como háganlo porque sí y ahí vean si les gusta, si no les gusta está bien, no se comparen, porque yo crecí con eso, como que yo no lo hago así, estoy súper equivocada y siempre la gente me decía, llega a eso, era como el fin, como me comparaban con, no sé, Van Gogh, un ejemplo, o alguien que pintaba muy al óleo y yo no me identificaba, pero siempre sentí incomodidad me faltaba llegar ahí. Y en verdad no, después como que dije, no me falta llegar No ahí. tenéis por qué llegar. No, es como que mi opción era distinta, más gráfica, y ahí lo entendí cuando estudié diseño, pero eso, es como educar un poco, a ampliar las opciones y que la gente se sienta cómoda haciendo lo que le gusta a su estilo y eso, no. Y ahí no deberíamos sentirnos mal si existe esto que está en los museos, pero también que hayan espacios para las nuevas técnicas. Sigo yo, ya, qué linda, ya. Bacán. Es que yo, como te había robado una pregunta, dije a lo mejor que Yo sé que para ti el libreto es importante. cuánta generosidad. El muralismo chileno, y vamos a ponernos un poco más, está muy bien hecho este brief, agradecemos a la gente de brief también. El muralismo chileno, vale, tiene raíces históricas que están ligadas principalmente a movimientos en la década del 60, Siqueiros, movimientos sociales, ¿verdad? Y hoy, en un contexto post-estallido social, tampoco está exento de polémicas porque también, de alguna otra manera, los muros fueron también testimonio vivo de la expresión ciudadana respecto a demanda histórica. Este arte humano también convive, digamos, en un sentido como de la expresión de la palabra, no solamente del arte, sino que la expresión de la palabra, pero también convive con los murales que tienen un
concepto o que apelan a un concepto más artístico, ¿verdad? Que tampoco está ausente de polémicas. ¿Qué se considera arte y qué no? Que tiene que ver un poco con lo que conversábamos recién. Em, pero ha sido, no sé cómo decirlo, la pared, también depositario de la historia, de la identidad, ¿verdad? De estos movimientos sociales que te mencionaba. ¿Cómo conviven tus murales con esa tradición, pero también con estas nuevas técnicas que tú has experimentado, también con murales en el fondo que tienen de alguna otra manera una perspectiva de género, que también representan a las nuevas generaciones? ¿Cómo te sitúas ahí desde la tradición que representa el mural, ¿verdad? Como lienzo en blanco, bueno, casi nunca en blanco, pero como lienzo, con lo nuevo, con lo que tú vienes a proponer, con lo que tú vienes a refrescar? Sí, hay de todo. Yo siento que igual he ido aprendiendo porque la calle va cambiando. Yo siento que la gente va incluso interviniéndola ellos mismos. Eh, es un desafío adicional pintar en la calle porque tiene todas estas complejidades de que tú haces algo pero no sabes lo que va a pasar con lo que hiciste. Entonces hay gente que interviene, que quizás también no le gusta, pero así también hay diferentes colegas que hacen, como tú decías, como diferentes técnicas y comunicaciones. Ocupan el mural o el graffiti o la intervención para comunicar cosas que no se están diciendo. Como tú decías, como temas políticos, temas de desigualdad social, conflicto y cosas así. Y yo en un momento lo hice, sí lo hice. Cuando comencé, hablé mucho no sé, de la cultura bien nacional, como identidad local y todo eso, pero después cuando fui como creciendo un poco en el muralismo, sentí que necesitaba descansar. Y por eso como que hice quizás gráficas más en descanso, como que la gente descansara visualmente con los murales, que no pensara tanto, que al final es como, yo le pongo mucha emoción a los murales, como quiero que sea como para todas las edades, que sea fácil de leer, que sea para todo tipo de disidencia. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con las disidencias porque yo entiendo mucho a través de lo visual y siento que cualquier elemento que yo ponga en los murales va a comunicar algo. Entonces también es lo mío, que es más como suave quizá y más claro, puede convivir con algo que es súper explícito y me parece bien que haya de todo. Ahora, yo creo que eso pasa también por el hecho de que en tu historia has evolucionado por distintos lenguajes, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, pasaste por música, por el diseño gráfico, la cerámica, la animación, o sea, como que siempre estás buscando lenguajes diversos, pero además son lenguajes que no siempre conversan entre sí. O sea, por ejemplo, el mismo tema del muralismo versus el graffiti, por ejemplo, ¿no? Que hay toda una discusión en la ciudadanía. ¿Es arte, no es arte el graffiti? ¿Cuál es la diferencia entre el graffiti y el mural, cierto? ¿Qué te ha enseñado esta interdisciplina, no puedo decir la palabra, Interdisciplinariedad. Oh, qué gracias Fabi, difícil. sobre el poder de cada uno de esos soportes para conmover, para educar, de repente, para incomodar? Y en tu experiencia, ¿cuál de esos lenguajes se vuelve más urgente hoy día, considerando que estamos repolarizados y que en verdad como que todos necesitamos una muralla hoy día, ¿no? Como para expresar esa polarización que se siente no solamente en lo político, también en lo valórico y en varias otras áreas, digamos. Hoy igual tienen mucha información, eso de cerámica, todo, sí, lo hice en pandemia. Yo me asumo como dispersa, pero positiva, no siento que sea algo negativo, para nada. Cuando uno es disperso, siento que hay que trabajarlo de una forma que terminar las cosas, obviamente, pero todo me enseña. Yo soy como incluso un poco adicta a las terapias, a, a, a como observar y aprender. Entonces eso de la cerámica yo pensaba como un ejemplo. Quizás no lo voy a aplicar en mi técnica, Claro. pero algo me enseñó. La cerámica enseña paciencia. Hay que tener tiempos. Y todo yo siento que me ha enseñado. Pero el muralismo, siento que, no sé si voy a tu pregunta, como he aplicado todo esto que he conocido
El diseño también me enseñó a sintetizar, a ser más gráfica, a comunicar con objetos, con elementos, con colores. Y el muralismo yo siento que concluye eso, que al final todo lo que uno es. Entonces yo creo que los murales más que ser como algo, como un dibujo, son todo lo que yo he ido en el camino aprendiendo, a lo que soy. Y Es una como, expresión de todo lo que tú eres, en el fondo. sí, y lo que he querido hacer ahora es eso, como que yo necesito tanta saturación de información en todos lados que generalmente y a veces es un poco negativa, porque es muy explícita y a veces no necesitamos tantos problemas, necesitamos más soluciones, siento yo, y también descansar. Espacios públicos que puedan decirnos aquí te podéis sentar y conversar de lo que queráis, podéis llorar, podéis abrazarte, ¿cachai? Como que no tienes algo como que te está constantemente diciendo que hay algo mal. Porque está bien tener conciencia, obviamente no le voy a dar la espalda a eso, pero eh, por eso estamos todos también. Hay colegas que también hacen eso que yo no hago y yo hago lo que ellos no hacen y así. Te quería llevar justamente porque no podemos en el fondo abstraernos, y este mismo programa, síganos en redes sociales, ¿verdad? De lo que pasa como en un correlato que de alguna otra manera cada vez está más expuesto para los artistas. O sea, hablábamos al principio de la entrevista de la validación desde la elite, desde la academia, ¿verdad?, de ciertas formas de arte, pero ahora, ¿verdad?, el arte también tiene que convivir con otro tipo de valoración que tiene que ver con las métricas, muchas veces con las redes sociales, y además tú mismo lo decías, el arte de los muralistas está súper expuesto. ¿Cómo se convive o cuál consejo le darías tú, ¿verdad?, a los artistas en el fondo que quizás están buscando demasiado o están muy pendientes de esa validación? O también cómo tú enfrentas, yo también pensaba, mi alma mater es la Católica Valparaíso y el tema del Museo a Cielo Abierto es como un sello, ¿verdad?, para los que estudiamos ahí, y yo decía, pucha, ¿cómo puede ser que la gente le haga esto a estos murales que están justamente pensados para hacer un aporte a la comunidad? Y para comunicar algo. Exacto, entonces, ¿cómo convives con eso? ¿Cómo convives y en el fondo qué consejos tú puedes entregar a las futuras generaciones que quizás se quieren iniciar en el arte en general o en el muralismo para no buscar tanto esa validación externa en una época de métricas, de redes sociales, de likes, y también con esto de que quizás puedas hacer una obra donde, como tú decías, estás dejando casi parte de tu propio ser como artista y al día siguiente te la rayan? Sí, uy, es intenso porque dijiste varias cosas que me interesan. Por ejemplo, al principio dijiste eso de la validación, siento que es difícil salir de ahí. Desde, no solamente en mi oficio, sino como persona, como decir, ay, ahora estoy en pareja, ahora fui de viaje y la gente constantemente está buscando como que sea súper vigente, súper lindo, súper simpático. Súper visto. Súper querido, ¿cachai? Aceptado. Y es difícil salir de ahí un poco, porque yo igual me he visto en eso, como voy a crear en base a subirlo a Instagram. Y eso está mal. Hay que hacerlo con conciencia, sí. A veces uno publica cosas, o sea, hace cosas pensando en publicar. Y eso sí es, constantemente está mal. Entonces igual por ahí también hacer como una autocrítica quizás o un análisis de eso, como a mí me gusta lo que hago o lo estoy haciendo porque quiero ser más visto o quiero ser quizás conocido, cosas así. Creo que hay que plantearse bien los objetivos. Cuando estamos empezando, ¿qué me gustaría hacer? ¿Y qué me gustaría lograr? Y lo demás viene solo. O sea, todo se abre si lo haces bien y si te gusta. Yo siempre le digo, bueno, a mi hijo y a los estudiantes, es como, si a ti te gusta, te va a ir bien sí o sí, no hay atajo, no puedes desbloquear una habilidad como en los juegos, como que tenéis que hacerlo nomás, ¿cachai? Tenéis que hacerlo, equivocarte en el mismo camino y si seguís el mismo camino, te va a ir bien. Entonces, por ahí va. Si quieres ser conocido, obviamente todos queremos que nos compren la obra, que colaborar con gente y todo, pero eso va a pasar. Si son perseverantes, si insisten. Y bueno, y el diálogo también lo hemos hablado en el curso, los cursos que tengo. Cuando hacemos murales y decimos, chiquillos, no se bajoneen, chiquillas, si lo intervienen. Y yo siento que la única frase que yo digo siempre es como, no se lo tomen personal porque la calle es así. No podemos conocer a las diferentes personas, a sus gustos. Aunque hagamos algo muy agradable para muchas personas, hay gente que no les gusta y es así. Entonces, no tomárselo personal.
No es como voy a ir a pelear o voy a ir a limpiar el muro si no puedo, porque tanto esta lucha como de limpiar los muros, volver después, no, mejor avancemos un poquito y dejémoslo ahí. Entonces, igual el muralismo te enseña también, más allá de pintar en un escritorio o un taller, te enseña a soltar y a tener autoestima. Pero bueno, yo te quiero llevar de vuelta a la pandemia y al estallido, que tú mencionabas cómo funcionó también durante la pandemia la creatividad, ¿cierto? A partir de lo que tú hiciste con Cerámica y todo este aprendizaje. Pero también desde la pandemia, el estallido, se produjo como un incremento bien fuerte de arte feminista en el espacio público, a partir también de lo que pasó con las tesis, ¿no? ¿Qué papel juegan, crees tú, hoy día los murales y los grafitis como herramientas de pedagogía feminista, por una parte, en los barrios? ¿Y si has sentido en algún momento como apropiación indebida o marcas o instituciones que se hacen como... Se hacen los Larry, po, y aprovechan el mural y aprovechan el Día de la Mujer para tirarlo por redes? ¿Cómo ves eso? ¿Ha habido realmente un aumento como de la comunicación más feminista desde el arte callejero? Y por otro lado, se has tenido esos problemas. Sí, mira, yo te doy un ejemplo de que cuando empecé, más o menos en Valparaíso, había muy pocas mujeres pintando. Por lo general yo pintaba con hombres, porque cuando uno empieza pinta en colaboración. Claro. Porque también salir sola no es una opción cuando uno es joven. Y yo veía, presenciaba que había muy pocas mujeres, pero ahora es con el feminismo yo creo que también. O sea, no sé si fue coincidencia y también fue una seguridad que generó los espacios públicos de apropiarse de los espacios de las mujeres y decir, obviamente quiero decir esto, está todo tan masculino. Siempre hay graffiti, bueno, no es por una crítica, pero siempre nos pintan como bellas y ahí como brillando. Mina. Sí, un poco algunos como haciendo un quiebre con la publicidad también. Siempre vemos mujeres estupendas en las publicidades en las calles, entonces yo creo que las mujeres también se cansaron de eso. Y también la generación. Yo creo que las generaciones que vienen, las mías y después, como que sintieron que ya, yo estudio nomás, me da lo mismo lo que digan, tienen esa seguridad más aún, están más empoderadas. Entonces se vio que sí, hay muchas mujeres que toman esos espacios, que es legítimo, que crean y se juntan. Bueno, también en las juntas como feministas también se daba que intervenían espacios Sí. y había una comunidad, una organización y lo hacían. Y sobre lo de la publicidad, o como hay gente que se apropia de obras, eso siempre ha pasado. Sí, siempre ha pasado, hacen comerciales, a veces el tema es turístico y no nos piden permiso, no nos dicen nada. Eso igual siento que tiene que cambiar, porque a veces, muchas veces los muralistas embellecen lugares que son focos turísticos, museos a cielo abierto y todo, y eso tú le preguntas al autor o autora y nunca tuvo una devuelta. Claro. Lo hizo solo, autogestionado. Y después sale como en los videos de turismo. Entonces igual por ahí deberíamos valorar un poco más. Como que se olvida que ahí también hay derecho a autor, ¿no? Exacto. Sí. Hay una apropiación ahí. No, y tomar a esa gente, a esos chicos, esos profesionales y también apoyarlos porque es difícil. Yo te quiero llevar, Vale, a preguntarte justamente por este proceso, ¿ya? Porque en el fondo lo bonito de los murales, ¿verdad? Y de murales como el tuyo es que son súper democráticos, acercan el arte, acercan la expresión a todos y todas. Sobre todo, como tú decías, tus murales que tienen una característica es que están pensados, y tú lo reconocías en esta misma entrevista, para todos, todas, todes, ¿verdad? Entonces te quiero llevar un poco a que puedas explicar no, explicarnos, ¿verdad? Todos cómo es ese proceso. Viene desde la conceptualización hasta dónde tú lo vas a pintar. Yo no tengo idea de esto, entonces se hace un bosquejo en tamaño más chiquitito, me imagino. ¿Cómo gestionas ese muro? ¿Te llaman? ¿Tú llamas? Te piden, de Exacto. repente que lo hagáis o... ¿Cómo es como el backstage, por decirlo de cierta manera? Lo que puedas compartir, obviamente. Todo. Mira, ahora hay de todo. Pero antes yo buscaba y proponía. Entonces, no sé, pues yo iba ahí caminando y veía un muro y ofrecía cómo pintarlo y
hacía como un diseño, o muchas veces la gente no me preguntaba y lo hacía nomás. Pero ahora sí hay toda una gestión, una planificación, porque valoro mucho mi tiempo, entonces me preparo. eh, entonces, vea, por ejemplo, si veo un lugar que me gusta mucho y lo quiero pintar, hago una propuesta gráfica, entonces voy estudiando más o menos el lugar. Si voy a hacerlo en Valparaíso, tiene que tener un poco de identidad de Valparaíso. Si lo voy a hacer en el sur, quizá un poco de identidad. Estudio el sector para que la gente también sienta que no es tan ajeno. A pesar de que mis murales a veces son súper simples, quizás de pocos elementos, pero igual hago como un análisis de los colores del sector y todo eso, y hago un fotomontaje con la foto. Saco una foto, buenísimo. Dibujo encima, y si tengo que presentarle algo, se lo presento. Si es un cliente también, hacemos un feedback de propuesta, y ahí se pintan los murales. Pero, y bueno, y también está la opción de que la gente me busca y yo le hago lo mismo, pero la mayoría de los murales a veces ha sido porque yo los busqué, porque yo estoy en la calle como ahora, como, no sé, es cuático como uno desbloquea la calle. Siento que después es como, no, ese muro, como que yo habito de diferente en la ciudad desde que soy muralista. Valoro los detalles, digo que, qué bonito eso, ese graffiti está bien ahí, esto está acá bien, acá hay un mural. Entonces como que uno va diciendo como, aquí podría pintar y sería bueno. ¿Y cuánto tarda, por ejemplo, hacer tus murales? O sea, son murales, son en el fondo obras de gran formato. ¿Cuánto se demora uno en...? Es que va variando, pero yo creo que como 2 días, uno pequeño, y 5 días, una semana. De ahí conseguir andamios, todo lo Sí, que... sí, se gestionan andamios, grúas, dependiendo del acceso del proyecto. Pero yo lo tomo como un empleo desde la mañana hasta que oscurece. Sí, es como bien así profesional, porque también hay que dar espacio para lo siguiente. Siempre como que, bueno, a veces también es bien difícil disfrutarlo, como uno dice, ya, tengo que terminarlo, tiene que quedar bien, y al final como que estoy un poco ya desconectada. Entonces yo igual lo tomo así como, ya, me voy a demorar esto 5 días y así voy a almorzar, como un empleo Lo común. planificas, Sí, digamos. sí, es súper planificado, porque yo siento que igual quiero que la técnica y yo como persona siempre ir mejorándolo, como pasándolo bien, que no sea una improvisación como al principio, que yo improvisaba, llegaba con los materiales y llegaba con todas las cosas, y ahora es como, yo sé lo que voy a ocupar, sé cuánto me voy a demorar. Entonces el porcentaje de improvisación es menor Es menor, claro. y no lo paso tan mal, ¿cachai? Porque ya sé que tengo que llevar snack y prepararme para el clima. Claro, ya lo haces de manera profesional, así como cuando uno va a la oficina, cuando o Sí. distintas pegas en el fondo. Como tú necesitas que tu café en la mañana y sabes que lo necesitas, y uno se conoce, ¿cachai? O al menos yo cuando tengo hambre cambia el humor y yo digo, ya tengo hambre, si no estoy enojada, tengo hambre. Y cosas así, como que uno se va conociendo, y en el muro igual. Si alguien te habla, me pongo audífono. Y yo le contesto a quien quiera contestarle, esto es un secreto, pero a veces la gente dice, no, está escuchando música. No, que yo sé a quién contestar, si me saludan, contesto, si alguien me dice algo, no, ya no, porque ya no hay que enganchar tampoco. Y lo mismo, que si te lo taquean, no voy a buscar quién fue, sino que... Y así, es como... Mira, el paralelo que hice cuando hablabas de que tú ibas viendo como el territorio de otra forma, ¿no? Y viéndolo... me imaginé cuando los cabros chicos andaban desbloqueando Pokémones y me imaginé a la Vale desbloqueando muros. Mira, yo soy fanática de Zelda, de Nintendo. Fanática. Y Zelda tenía el mapa como de neblina. Y tú cuando avanzabas y se desbloquea, así se sale la neblina. Es así. Tú veías un muro y es como, oh, qué bacán, ya. ¿Quién es el dueño, la dueña de esto? Ya, y lo gestionáis. Y yo mando muchos mails los lunes. Mucho mail. Ya, y sabéis que quiero. Y el que sale, sale. Claro. Entonces, a veces, entonces yo no sé, a veces tengo tantas cosas, pero porque también hay una pega gestión. Bueno, me quedé con la última, que es sí o sí, pero ya me están diciendo cierra. Así que te quiero dar 1000 gracias, ¿vale? Esta conversa podría, para variar, haber durado mucho más. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa más largo alguna vez. Muchas gracias, Fabi. Preciosa. Y a ustedes que nos están mirando en su casa, los esperamos en 2 semanitas más en esta conmemoración del año completo de los 10 años Región F.
2 semanitas más con una gran invitada como la que tuvimos hoy día. Chau, chau. Nos vemos, chao, chao, gracias.